Bueno, estamos listos para empezar. Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Estamos con los últimos retoques técnicos. Bueno, chicos, buenas tardes, ¿cómo están? Mientras se van conectando, vamos probando el audio, a ver que se escuche bien. Audio, video. Necesito que me confirmen en el chat. Aparentemente tenemos buen audio. Bueno, ¿por qué la razón de ser de este encuentro el día de hoy, chicos? Quería un poco contarles fundamentalmente para qué o por qué es necesario hacer un curso o capacitarse en inversiones, sobre todo en el contexto en el que estamos viviendo en la República Argentina. Creo que hoy por hoy se hace realmente superlativo esto de emprender cualquier tipo de capacitación con respecto fundamentalmente no tanto a la inversión, sino a la gestión de nuestro dinero, que me parece algo súper importante, gestionar o aprender a gestionar nuestro dinero. ¿Qué significa gestionar nuestro dinero? Significa realmente lograr maximizar el dinero que nosotros tenemos, ya sea mucho, poco, no importa. Realmente lo importante es tener un entendimiento realmente acabado de lo que se puede y de lo que no, o mejor dicho, de lo que se debe y de lo que no se debe hacer con el dinero de nuestra economía. El curso de inversiones está enfocado, arrancamos, digamos, desde la parte personal de cada uno, donde la idea es que ustedes aprendan a gestionar su dinero, aprendan a poder de alguna forma entender qué pueden hacer y qué no pueden hacer con respecto sobre todo al endeudamiento, a la maximización de los recursos que tienen. Hay gente que tiene más dinero, hay gente que tiene más posibilidades, hay gente que tiene menos. Bueno, justamente en función de eso, lo que vamos a hacer es, como primera medida, armar un presupuesto, que es lo primero que uno tiene que hacer al momento de iniciarse en el mundo de la inversión, es tener un presupuesto. ¿Qué es un presupuesto? Bueno, un presupuesto es, digamos, lo que nos va a dar... eh, acá me dicen que se escucha solo música. Bueno, el presupuesto, ahí lo chequeamos. ¿Se escucha todo bien? A ver, un segundito que lo chequeamos. No, bueno, estamos bien, estamos bien. Fíjate, chequea tu conexión, Fer, que eventualmente puede andar por ahí el tema. El día de hoy, justamente, para poder hacer un análisis más cualitativo y más cuantitativo de dónde estamos sentados o dónde estamos parados, mejor dicho, los argentinos, les traje algunos datos que son bastante interesantes con respecto a qué vamos a hacer con nuestro dinero y cómo lo vamos a, de alguna forma, utilizar en el futuro. Como primera medida, hay factores a tener en cuenta con respecto a la inversión en Argentina que son bastante dispares con respecto al resto del mundo, porque Argentina hoy atraviesa una situación bastante, si se quiere, particular. Ustedes saben que yo no hablo de política, a mí no me interesa la política, me interesa cuestiones financieras y cuestiones que tienen que ver con las inversiones, pero lamentablemente, hola Alberto, lamentablemente la política está muy ligada a lo que pasa económicamente en un país, porque las decisiones políticas impactan en forma directa sobre las cuestiones económicas de un país, tanto en lo macro como en lo micro, tanto para las personas en particular como para las empresas. Entonces, por ahí me parece que está bueno que entendamos eh, un poco cuál es el contexto que se vive hoy en Argentina. Acá les traje un pequeño cuadrito que lo están viendo en pantalla con los factores que tienen que tener en cuenta al momento, digamos, de pensar en un escenario a futuro de qué va a pasar y por ahí yo escucho o veo cierta ilusión o cierta esperanza con respecto a las elecciones o con lo que va a pasar después de las elecciones. Y en realidad les quiero decir que la esperanza en el mundo de las finanzas o en el mundo del trading o en el mundo de las inversiones no es un factor que tiene que estar presente porque uno no puede gestionar su dinero a través de la esperanza. Uno lo que tiene que hacer es gestionar su dinero a través de la inteligencia, la lógica, la capacidad, el conocimiento. Eso les va a dar resultados realmente
positivos. No la esperanza, porque la esperanza en realidad estamos supeditados a la decisión de terceros, a la decisión de nuestros gobernantes, que no porque lo diga yo, pero claramente en los últimos años realmente ha sido nefasta la gestión que han tenido y nos ha llevado a la Argentina, que es un país muy rico, un país lleno de realmente de recursos, que tenemos un sector muy fuerte como es el campo, tenemos una industria que siempre fue de primera, una industria que siempre fue golpeada por los sucesivos gobiernos y no ha sido apoyada como debería, y sin embargo, dicho por el mundo, tenemos una excelente industria, tenemos un sector científico, una digamos, una camada de científicos en los últimos años realmente excelente, pero ¿qué pasa con los científicos? Se van del país, se van porque acá en Argentina no pueden desarrollarse, las empresas empiezan también a no querer invertir en Argentina, hoy por hoy los inversores, los grandes inversores, prefieren armar sus carteras siempre mirando hacia afuera, por ejemplo en Estados Unidos o en cualquier lado, pero no en Argentina. Incluso el mercado brasilero termina siendo mucho más atractivo, el mercado brasilero, que el mercado argentino. ¿Por qué? Porque bueno, Brasil tiene estabilidad, Brasil no tiene inflación, Brasil no tiene devaluación, Brasil defiende su moneda, el real, lo defiende. Bueno, todo lo contrario a lo que pasa en la Argentina. Entonces, tenemos un sector agropecuario, como les digo, que en este momento está en graves problemas. ¿Por qué? Porque las retenciones claramente los afectan. Con el último decreto que sacó el gobierno con respecto, por ejemplo, para dar un ejemplo cortito, el impuesto país, afecta, aunque ustedes no lo crean, al campo. ¿Por qué? Porque bueno, aumentan los productos que vienen de afuera, que el campo realmente se nutre de muchos productos, sobre todo lo que sea productos veterinarios, fertilizantes, agroquímicos, muchos productos vienen de afuera, y al estar grabados, que deberían estar exentos por lógica, pero por supuesto que acá la lógica no existe en los gobiernos. Nada, eso encarece los productos, y por ejemplo ahora el gobierno lo que hace en esta última medida fue aumentar el maíz para darle más competitividad y lograr de esa forma el ingreso de divisas, que es lo que desesperadamente necesita la Argentina, es el ingreso de dólares, sobre todo el Banco Central, que siempre está como descalzado con respecto al dólar. Entonces, al aumentar el maíz, favorece por un lado al sector maicero, a los grandes productores, a los grandes pools de siembra, pero por otro lado perjudica tremendamente, por ejemplo, al sector lácteo y al sector de la carne. ¿Por qué? Porque el maíz es la base fundamental de la alimentación, tanto del ganado vacuno, que tiene que ver con lo que es el sector cárnico, como tanto así lo que tiene que ver con el sector lácteo, por ejemplo, los tambos. Entonces, esta mañana escuchaba un analista económico que justamente comentaba este tema y decía que, bueno, ahora se vienen graves problemas para el sector de la leche, ha perdido competitividad, incluso están trabajando en los tambos, están trabajando digamos a pérdida, saben que la producción que están obteniendo todos los días, ustedes saben que en el tambo no se para nunca, es inflacionaria, es decir, no van a ganar plata, simplemente por ahí logran poder pagar algunos gastos y ni siquiera llegan a poder pagar los impuestos. Y eso es realmente grave a nivel contextual, porque implica, si se quiere, por un lado, como les digo, favorece un sector y por otro lado desfavorece o ataca profundamente a otro sector, y todos realmente somos rehenes de esta situación, porque todos somos consumidores de todos los sectores que existen productivos en Argentina. Entonces, por otro lado tenemos el sector importador, todo lo que tenga que ver con la industria, que depende de productos de afuera, también se ve gravemente afectado por estas medidas, porque aumenta los costos, para como un 25% no es poca cosa. Bueno, en definitiva, ¿qué se nos viene ahora en Argentina? Se nos vienen las elecciones primarias que vienen en agosto, donde hoy por hoy el gobierno tiene todo digamos, el enfoque centrado en estas elecciones, donde pretenden de alguna forma hacerse del control, sobre todo a nivel no tanto presidencial, sino legislativo. Ustedes piensen que no es tanto importante
como quién es el presidente, sino además lograr el consenso tanto en la Cámara Baja como en la Cámara Alta, o sea, diputados y senadores, porque en realidad de ahí salen emanadas las leyes. Entonces, si logran tener mayoría, el oficialismo logra tener mayoría, volvería a hacerse con el control de las leyes o de los decretos que pueden sacar eventualmente, y eso termina repercutiendo siempre sobre nuestra vida cotidiana. Después vienen las elecciones generales, que son en octubre, y esto a su vez hay una confluencia en el mediano plazo, porque tenemos compromisos de deuda tanto con el Fondo Monetario Internacional, como ahora se suma un nuevo acreedor, que es el Banco Central de la República Popular China, el BCRPC, que acá lo ven en pantalla, que bueno, hace poquito hemos asumido una nueva deuda. En este caso es un swap, en realidad entre comillas digo swap porque es un swap mentiroso, si se quiere. El swap entre dos bancos centrales es cuando un banco central le da divisas, o mejor dicho, deposita divisas en el banco central del otro país, y el otro país hace lo mismo en el banco central nuestro. Es decir, nosotros tenemos yuanes, que son la divisa china, y los chinos tienen en este momento en el banco central de ellos pesos, que en realidad ellos solo lo tienen a título de garantía, porque a ellos los pesos no les sirven absolutamente para nada. En cambio, a nosotros los yuanes nos sirven para de alguna forma tratar de reactivar la economía. Esto claramente que es una deuda, porque al momento del vencimiento del swap, que generalmente son por 36 meses, es decir, por 3 años, el país, en este momento, el país que está más, digamos, en desventaja, que es Argentina, porque nuestra moneda es la que está devaluada, tiene que devolver el capital que nos fue prestado, el capital nominal, es decir, el total que nos prestaron, más los intereses que se hayan generado durante el periodo que dura el compromiso. Y eso claramente aumenta la posición de la deuda. La República Argentina debe hoy, chicos, 380.000 millones de dólares en total de deuda pública, entre el Club de París, el Fondo Monetario, el Banco Central de China, fondos buitres que andan dando vuelta, que le debemos plata. En definitiva, tenemos graves problemas al estar tan endeudados, porque eso no nos permite a nosotros progresar como país, no nos permite a nosotros poder captar inversiones de afuera, poder captar empresas, y que nuestra economía sea atractiva. Bueno, eso no lo podemos lograr, y en la medida en que no logremos captar nuevas inversiones externas, claramente que nuestra economía va a seguir estancada, ¿cierto? Después tenemos lo que se llama el déficit fiscal, que el déficit fiscal tiene dos, por decirlo así, está conformado por dos eh, sectores fundamentales. Por un lado, todo lo que tiene que ver con el gasto público, y por otro lado, todo lo que tiene que ver con el pago, o mejor dicho, el no pago de impuestos de los miles de contribuyentes que tiene la Argentina, que pagan de alguna forma, ya sea impuesto a las ganancias, impuesto a los bienes personales, impuesto al IVA, el impuesto al valor agregado. Bueno, en definitiva, la Argentina es uno de los países con más impuestos en el mundo. Con más impuestos en el mundo. Es un país que tiene una carga impositiva tremenda, y eso le quita competitividad tanto al sector interno, es decir, a las empresas que confluyen adentro de la Argentina, a las pymes, como a las empresas que vienen de afuera, que claramente en un contexto tan con impuestos tan digamos, si se quiere, abusivos por parte del gobierno, claramente que eso lo hace poco atractivo, como en el momento de plantear la oportunidad de venir a invertir a la República Argentina. Entonces, después tenemos por último el sector pyme, que ustedes saben que el sector pyme es uno de los sectores más golpeados, y aunque no lo crean, las pymes mueven más del 80% de la economía de la República Argentina. No son las grandes empresas, son las pequeñas y medianas empresas las que mueven la economía argentina, y son las más golpeadas por la crisis, son las más golpeadas por la inflación, son las más golpeadas por la devaluación, han perdido competitividad. Hay muchísimas pymes que están trabajando a pérdida,
o prácticamente a pérdida. Bueno, todo este contexto sumado al el tremendo subsidio que tiene la República Argentina, donde todavía tenemos tarifas públicas subsidiadas, tenemos un porcentaje muy alto de argentinos que cobran un subsidio. No vamos a entrar en detalle si está bien, si está mal, quién, cuándo, no es parte de este curso, pero hay que entender que son todos lastres o anclas, para decirlo de alguna manera más decorativa, que nos terminan llevando siempre al fondo de la tabla. Entonces, y no hay que olvidarse de la brecha política, la famosa brecha política, que es la disidencia entre los gobernantes, los que tienen el poder y los que quieren tener el poder. Los que quieren tener el poder hacen todo lo posible para que los que tienen el poder no gobiernen, y los que gobiernan, es decir, los que tienen el poder, tratan de echar por tierra la crítica. Acá la crítica en Argentina no es bien recibida, acá no existe la crítica constructiva, acá termina siendo, si se quiere, un chisme, termina siendo, si se quiere, algo que no es benéfico para nadie, ni para el argentino, ni para el argentino promedio, ni para el inversor de afuera, como en la concepción que tiene de cómo estamos en este país. Ni para el argentino promedio, ni para el inversor. Vamos a pasar la página. En la concepción que tiene de cómo estamos en este país. Un nuevo informe privado. Bueno, esto está bastante interesante también. Un nuevo informe privado plantea 4 escenarios económicos o macroeconómicos en base a los resultados probables en las PASO. Ustedes saben que las PASO son las elecciones primarias. Es el primer, digamos, paso, por decirlo así, valga la redundancia, antes de definir quién va a ser el presidente y el gabinete que va a conformar el presidente. La pregunta que nos hacemos todos, o mejor dicho, que da lugar a la mayor incertidumbre que afecta hoy a los mercados, es justamente qué va a pasar con, o, en definitiva, quién va a pasar en función de quién gane las elecciones. Si gana el oficialismo, si ganan los opositores. Bueno, eso en realidad, más allá de lo que las agencias económicas puedan determinar, se habla de mucho, es mucho futurología, no se sabe, porque hasta que no haya, más allá de la boca de urna, que todavía no se sabe porque no pasó, hay lo que se dice, las estadísticas que hacen las agencias privadas pueden decir muchas cosas, pero todavía en realidad y en definitiva, en forma concreta, hasta que no sean las elecciones no vamos a saber. Por lo pronto, esto genera incertidumbre y suma un condimento, por decirlo así, para hacer más picante este entorno complicado que tenemos, porque, bueno, no sabemos quién va a ser el próximo presidente, y eso afecta de lleno las decisiones de mercado y nuestras decisiones como consumidores. Con consumidores. Tenemos, a ver, que me están... Me dicen que hace mucho eco el audio. Como consumidores. Con consumidores. Tenemos, bueno, es seguramente algún problemita de internet, puede ser. Me dicen que hace mucho eco el audio. Incluso tengo mala resolución ahí, no sé por qué. Aguárdenme un segundito, estamos chequeando. De ahí seguimos. En principio, acá está todo bien. Bueno, debería andar bien, chicos. De ahí seguimos. Lo que no sé por qué... ahí estoy saliendo. ¿Por qué se ve acá poco claro? Bueno. ¿Me escuchan ahí? Bueno, seguimos entonces. En este momento el gobierno apunta a contener la brecha cambiaria. Ese ha sido desde los últimos meses para acá. Activar el sonido, dice. ¿Estamos con sonido? Está bien el audio, me dicen. Acá está, mira. Bueno, les decía. Menos mal que tengo el técnico acá que me ayuda.
En este momento el gobierno apunta básicamente a contener la brecha cambiaria para tratar de llegar bien posicionados a las elecciones. Es un poco lo único que le está interesando al gobierno. Después de las elecciones es como que ya a nadie le importa lo que va a pasar porque será problema de los nuevos gobernantes. Por eso el resultado que tengamos en agosto un poco es clave para la primera lectura de los mercados, que va a marcar un poco el rumbo posible de la economía en Argentina para los próximos meses venideros en función de qué va a suceder. Bueno, vamos a avanzar. ¿Por qué se plantea entonces como obligatorio aprender a invertir? Y esto es a nivel genérico. Acá sí podemos hablar a nivel genérico. En cualquier lugar donde ustedes vivan, chicos, aprender a gestionar de forma inteligente la economía personal de cada uno se torna un compromiso realmente indisoluble. Y en Argentina esto es casi obligatorio si queremos sobrevivir a esta terrible crisis, que no solo es económica, sino que también tiene matices sociales, políticos, institucionales, empresariales, etcétera. ¿Qué quiero decir con esto? Que la crisis económica siempre, y esto no pasa solamente en Argentina, termina, si se quiere, influyendo sobre otros sectores de la economía, sobre otros sectores del país, como les digo, como es la parte esta social, la parte política. Bueno, en lo político ya hablamos lo que está pasando, se están matando entre los políticos, entre ellos, a ver en realidad quién agarra la manija. En realidad lo único que les interesa a ellos es quién tiene el poder. Les puedo asegurar que poco les interesa la Argentina como tal. Lo que les interesa a ellos es tener más o menos poder y nada más que eso, estar ahí prendiditos para poder seguir teniendo un sueldo de por vida, un sueldo de privilegio y nada más. A nivel social, claramente las cuestiones económicas y terminan planteando desigualdades y terminan planteando desequilibrios como uno de los factores creo que más importante y que hoy nos atañe a todos es la inseguridad, ¿no es cierto? Esto es un problema puramente social, es un problema puramente económico, la culpa la tiene el gobierno sin duda, pero ustedes siempre recuerden lo que yo digo, que los que nos gobiernan los elegimos nosotros, entonces tenemos que aprender a elegir de forma más inteligente a las personas que nos gobiernan. A nivel institucional, claramente esto es un desastre también, porque tenemos instituciones como por ejemplo el PAMI, tenemos instituciones como el ANSES, tenemos instituciones como la AFIP, que realmente en vez de ayudar al ciudadano común, al ciudadano corriente, terminan siendo realmente dolores de cabeza para todos los que tenemos que lamentablemente padecer hacer algún trámite con cualquiera de estas instituciones. Las empresas no saben cómo lograr tener rentabilidad, las paritarias, es decir, el aumento equilibrado de sueldos con respecto a la inflación, también ustedes piensen que en una economía donde se emite dinero y se aumentan los sueldos, eso va a terminar indefectiblemente en una hiperinflación. ¿Por qué? Porque si yo emito dinero y para que el dinero alcance aumento el sueldo, lo que estoy haciendo es quitarle, mejor dicho, valor al dinero en forma cada vez más escalonada. Es decir, el billete de 1000 prácticamente ahora es como un billete de 100. El gobierno, fíjense que recién ahora emitió el billete de 2000, ya tendríamos que tener un billete de 5000 por una cuestión práctica, porque el billete de 2000 ha quedado chico, ya no sirve para nada. Fíjense, aquellos que cobran sueldo por cajero, los que son empleados y cobran un sueldo por cajero, realmente es una montaña de dinero cuando uno cobra. El pobre jubilado, ¿saben lo que hace el Banco Nación con los jubilados? Le paga con billete de 100. ¿Saben para qué? Para que la percepción del jubilado es que cobra mucho. Claro, imagínense, no sé cuánto cobra un jubilado, 40 y pico mil pesos, está el básico de la clase pasiva. Imagínense 4 montones de billetes de 100, son 40 billetes y es una montaña de plata. Ahora, es una montaña de plata que si es menos de lo que pagaría, por ejemplo, un alquiler en un barrio más o menos. O sea, no es nada. Sin embargo, son todas medidas coercitivas que toman estos gobiernos tan raros que tenemos para que el pueblo no se levante. Y el pueblo no se levanta. Por lo tanto,
tenemos que tomar medidas nosotros en forma particular. No podemos esperar que esto se solucione a nivel macro. Tenemos que nosotros tomar medidas en forma personal en cuanto a nuestra pequeña economía diaria, la de todos los días, la que ustedes piensan que no suma y no saben lo mucho que suma cuando uno gestiona realmente en forma inteligente y lógica el dinero que tiene en el bolsillo. Por eso en el curso van a ver, por ejemplo, lo que tiene que ver con la deuda. Todos los seres humanos tenemos deuda, mayor o menor medida. La deuda en realidad no es un problema. El problema es cuando en Argentina la deuda, por ejemplo, está ligada a la inflación, donde una deuda que antes era de 10 pesos, hoy será de 100, dentro de unos meses será de 1000 y así sucesivamente. Estoy hablando en números irreales, obviamente. En algún momento llega un punto donde uno ya no tiene ninguna posibilidad de poder pagar la deuda. Entonces hay que tener cuidado, por ejemplo, cuestiones muy simples como lo que es la tarjeta de crédito, cuestiones muy simples como es no pagar los servicios a tiempo, ponerse a ver realmente qué servicios uno está pagando y por qué, para ver en qué puede eventualmente maximizar el ahorro. Ustedes piensen que el ahorro, hay un dicho que dice, el ahorro es la base de la fortuna, y realmente es así, es así. Es decir, ustedes me pueden decir, pero ¿cómo quiere que haga para ser millonario si gano un sueldo básico? Bueno, perfecto, pero al margen de que uno gane un sueldo básico o no gane un sueldo básico, creo que todos tenemos alguna posibilidad de invertir una monedita de a poquito, empezar a separar, decir, bueno, en vez de, no sé, les voy a dar ejemplos, no quiero que eventualmente cuando escuchen esto digan, ah, pero al profe no le gusta el fútbol, por ejemplo. Bueno, pero en vez de ir a la cancha 4 veces por mes, que supónganse el equipo juega todos los fines de semana, vayan una vez a la cancha, vayan 2 veces a la cancha. Si van 4, saquen una. Ahí tienen un ahorro importante. En que no solamente en la entrada, hay pasaje, hay estacionamiento, hay comida, hay bebida, hay tiempo, hay un recurso tiempo que también se ocupa para hacer eso. Entonces, la idea de gestionar la cartera propia de dinero, la idea de gestionar nuestra propia economía, reside básicamente en esto de tomar estos pequeños puntos que en realidad no se toman en cuenta en forma genérica, muchas veces nosotros no nos damos cuenta, y empezar a tildar punto por punto. Eso es lo que vamos a hacer en el curso. Vamos a hacer un presupuesto absolutamente pormenorizado, donde vamos a ver cada una de las cosas que hacemos potencialmente mal o que podemos hacer mal y cómo podemos hacer para cambiar esas cosas. Fíjense que arranco desde lo más básico, ¿no es cierto? No estoy hablando de instrumentos financieros todavía, ni estoy hablando de mercados, simplemente estoy hablando de la economía de Doña Rosa, la economía que todos podemos o debemos, mejor dicho, emprender para tener una mejor calidad de vida en un mediano o largo plazo. Simplemente cómo, bueno, utilizando esos recursos de manera más inteligente y siempre pensando en el largo plazo. ¿Por qué? Porque ningún cambio en ningún, digamos, ámbito de la vida, o en muy pocos, se pueden dar en el corto plazo. Siempre tenemos que hablar de largo o mediano plazo. Entonces, para poder entender eso, es obligatorio sentarse y armar algo que quede por escrito, no en el aire tampoco, y después ir nutriéndolo de la información necesaria que todos los días nos va surgiendo, como por ejemplo anotar los gastos que uno tiene. Después de esto, una vez que ya tengamos armada nuestra propia economía personal, donde vamos a poner todos los ingresos que tenemos, todos los egresos que tenemos, el factor tiempo que es tan importante. ¿A qué me refiero con tiempo? Ver si tenemos posibilidades eventualmente de maximizar el tiempo para generar, por ejemplo, una rentabilidad extra. Ustedes fíjense que en la pandemia, que fue un hecho, si se quiere, inédito, un hecho que no era esperado por nadie y no se va a repetir todos los días, porque no se repite todos los días una pandemia.
mucha gente que no hacía determinadas cosas empezó a hacerlas obligado por las circunstancias, porque las circunstancias eran consideradas de fuerza mayor, es decir, estábamos encerrados, estuvimos encerrados mucho tiempo en nuestra casa, la gente se moría literalmente por estar en la calle, entonces la única posibilidad de salvaguardar nuestra salud y la de nuestro prójimo era quedarnos guardados en nuestra casa. Y esto nos obligó en muchos sentidos a tener que abrir nuestra mente, por ejemplo, aquellos que trabajaban fuera de la casa, a ver cómo podían hacer para generar una rentabilidad desde la casa. Y eso fue posible. Y les puedo asegurar que muy poca gente se murió de hambre literalmente. A ver, no quiero decir que esté bueno que la gente se muera de hambre, por supuesto que no, pero en general, más allá de que mucha gente la pasó mal, y en esto estamos de acuerdo, la gente en mayor o en menor medida se acomodó a la nueva circunstancia porque era de fuerza mayor. Bueno, ustedes tienen que pensar que en un contexto como el que vive la Argentina hoy, donde vamos claramente o tenemos la posibilidad de caer en un contexto hiperinflacionario, como en el año 88-89, donde llegamos a tener el billete de 1.000.000 antes del Austral, al año 82, el billete de 1.000.000. Imagínense, el billete de 1.000.000 servía para ir al negocio a comprar. Imagínense un billete de 1.000.000 y sin embargo es totalmente real. O sea, está en los libros, existió. Yo de hecho no me acuerdo bien del billete del 1.000.000, pero en realidad sí me acuerdo. O sea, tengo una idea de haber visto esos billetes que eran los pesos ley, los 18.880, que nada, existieron, estuvieron presentes y me parece que un país que tenga que utilizar la moneda con billetes de a millones, o sea, con 6 ceros o con 9 ceros, eso es terrible. Eso es terrible y termina degradando la economía a niveles tales como tener que después aceptar pactos realmente que son totalmente espurios, como hacemos con el Fondo Monetario, porque estamos desesperados por dinero. Entonces el Fondo Monetario, que el negocio del fondo es vender dinero, siempre se refriega la manito y dice, bueno, a mi juego me han llamado y cada vez nos enterramos más. Es decir, en vez de tener posibilidades de salir, cada vez estamos más enterrados, cada vez estamos más endeudados y cada vez dependemos más de las economías externas. Y ese es el problema, o uno de los problemas que hoy nos ha puesto en este punto. Y es cíclico porque más nos endeudamos, más necesitamos plata, volvemos a pedir, nos volvemos a endeudar, refinanciamos, volvemos a pedir y así sucesivamente hasta que va a llegar un punto donde, no sé, vamos a llegar a ser como países de África, como Kenia o como Zambia, donde nada, no tienen prácticamente inversión, no tienen prácticamente producción de nada, sin hablar o tomar como ejemplo a Venezuela, que en su momento cuando hablábamos de que íbamos rumbo a Venezuela, mucha gente pegó el grito en el cielo y hoy por hoy, salvando las distancias de un gobierno totalmente autoritario y absolutista como es el gobierno de Maduro, en este caso sí voy a dar el nombre porque no estoy de acuerdo, contra un gobierno democrático, entre comillas, por supuesto, porque el cepo al dólar, señores, es absolutamente anticonstitucional. A mí no me pueden prohibir como ciudadano argentino de buena fe, que tengo un trabajo, tengo recursos, tengo ingresos, no me pueden poner un límite para comprar una moneda, porque yo soy libre de comprar la moneda que se me ocurra y en la cantidad que se me ocurra. ¿Qué pasa? Lamentablemente el gobierno tiene que tomar medidas restrictivas, abusivas, imperativas, que van en contra de lo que sería una corriente democrática, de una corriente libertaria. Yo no estoy 100% a favor tampoco de los libertarios, pero en algunas cosas tienen razón. Es decir, yo trato de rescatar de cada una de las facciones políticas que tenemos en este momento, trato de rescatar lo positivo de cada uno y claramente que si hay algo que en este momento no tenemos es libertad financiera. No tenemos libertad ni siquiera para viajar, porque si yo quiero viajar al exterior y compro un pasaje, tengo que pagar el impuesto país. O sea, el gobierno me penaliza por el solo hecho de que yo voy a salir
fuera del país. Eso es terrible, chicos. Eso es terrible. ¿Por qué? Porque ahí estamos vulnerando en forma total y absoluta todas las libertades individuales que tenemos como ciudadanos. No me quiero ir de contexto, no me quiero ir de contexto porque yo por ahí agarro y me olvido de lo que estoy hablando y me salgo de contexto. Pero es importante que tengamos presente que todos esos factores son los que nos terminan de alguna forma obligando, porque esto es una cosa para mí obligatoria. De hecho, la educación financiera tendría que ser obligatoria en los colegios. Obligatoria en los colegios. ¿Para qué necesitamos que un chico sepa? O sea, el conocimiento no ocupa lugar, ¿está claro? Yo siempre por ahí despotrico con mi hijo que va al secundario, es un excelente alumno, pero viene y por ahí me plantea y me dice, ¿por qué yo quiero saber qué hicieron los medas, los persas, los griegos? Bueno, porque es parte de la cultura general. Pero sería mucho más importante, además de eso, enseñarles, por ejemplo, a utilizar el interés compuesto, utilizar entender el concepto de, por ejemplo, de deuda, el concepto de ahorro, el concepto de inversión, el concepto de riesgo, qué es el dinero. Todas cosas que en realidad a los chicos no se les enseña. Ustedes siempre tengan en cuenta que la educación que se recibe a nivel general en Argentina está enfocada en crear empleados, no emprendedores, empleados. Es decir, vos acá estudias y tenés la cabeza lista para ir a buscar un trabajo para ser empleado, no dueño. Para ser dueño hay que abrir la mente, hay que pensar en otros aspectos, en otros ámbitos, en otras cosas que muchas veces no nos están enseñando. 10 minutitos antes de terminar, chicos, nos enfocamos y charlamos un poco a través del chat. No es que no los estoy leyendo, pero quiero terminar de contarles un poco el tema este. Vamos a pasar la página, creo que me queda una, a ver. Bueno, vamos a ver entonces la parte un poco que más les interesa. Vamos a ver finanzas personales, que es lo que les estoy explicando. Ahí vas a aprender todo lo necesario para comprender mejor cómo utilizar algunas herramientas básicas que van a mejorar sustancialmente tus finanzas a largo plazo. Las finanzas personales, como les decía, son una parte importante de la vida y al seguir estos consejos van a poder mejorar y alcanzar metas financieras que por el momento ustedes pensaban que no eran posibles. Vamos a abordar los conceptos de presupuesto, ahorro, deuda, objetivo de inversión. Eso es fundamental, tener un objetivo de inversión. No vamos a invertir solamente porque yo por ahí escucho, no, yo quiero invertir para protegerme de la inflación. Bueno, está perfecto, pero eso es un objetivo de corto o mediano plazo, porque no deberíamos seguir viviendo en un contexto inflacionario a largo plazo, porque si fuera así, creo que no va a aguantar ni el país ni nosotros. Entonces, ¿es a mediano plazo o a corto plazo? A largo plazo, ¿qué quiero hacer con el dinero? Bueno, quiero pagar la universidad de mi hijo. Bueno, vale, eso es un objetivo realmente smart, o sea, inteligente. Pagar la universidad de mi hijo. Bueno, a largo plazo quiero dejar de pagar alquiler y comprarme una casita. Bueno, perfecto. Yo no estoy en este momento de acuerdo en la compra de una casa, porque considero que con el dinero que uno gasta en una casa puede producir una renta mucho más alta que lo que cuesta un alquiler y tener una diferencia a favor. Pero eso es una cuestión personal de cada uno. Yo en su momento me hice de mi casa propia, así que no puedo criticar al que lo hace. Pero si hoy tuviera que volver a hacer una casa, comprar una casa, les puedo asegurar que no lo haría, chicos. Y esto es mi percepción. No estoy diciendo que ustedes no tengan casa propia. Lo que yo estoy diciendo que si yo hoy tuviera que volver a comprar una casa, agarro ese dinero, lo invierto en la bolsa y vivo de ese dinero y me queda un saldo para pagar el alquiler. Vamos a ver después todo lo que tenga que ver con los mercados, mercado primario, mercado secundario, emisión, oferta pública, todos conceptos que están buenísimos para que ustedes entiendan muchas veces cómo funciona el mercado, qué es una oferta pública de un valor, cuáles son los tipos de valores que existen y para eso nos vamos a meter en los diferentes instrumentos financieros que tenemos dentro de renta fija, dentro de renta variable, dentro de renta mixta. Claramente que tienen diferentes funciones estos instrumentos, diferentes rentabilidades y diferentes
horizontes de inversión en función de claramente los objetivos personales de cada uno de ustedes, que eso lo vamos a ir definiendo a través del curso que vamos a hacer y en forma personal. Ustedes pueden hablar conmigo en forma personal y decirme, profe, yo tengo este objetivo, este es el dinero que tengo, ¿qué puedo hacer? Bueno, para eso siempre está bueno el asesor financiero. El argentino por ahí comete el error de tener, esto seguramente los que me conocen ya lo habrán sentido nombrar, pero acá en Argentina tenemos la costumbre tenemos el asesor de partido de fútbol, digo yo. ¿Y qué es eso? Bueno, terminamos de jugar el partidito y mientras comemos el asado, el asesor correspondiente, que siempre está en el grupo, nos da la clase de que hay que comprar tal activo porque él lo compró y le fue muy bien, hay que comprar el otro porque él le fue muy bien, etcétera, etcétera. Y en realidad eso está muy mal porque a él le fue bien, el perfil de él quizás se adapta a eso y no se puede hacer genérico nada. Y si no, miren como ejemplo lo que pasó con Bitcoin, por dar un ejemplo, cuando yo escuchaba gente que trabajaba en la Fiat, que decía, no, yo compro Bitcoin y estoy ganando mucha plata. Y bueno, a mí me gustaría saber qué dicen hoy esos que compraban Bitcoin y ganaban mucha plata, cuando hablábamos de 60 y pico mil dólares la unidad, y hoy estamos en 30, que nos llega a 30, y el otro día llegó a 32, nos pusimos contentos y a los 3 días corrigió y volvimos a 29. Me gustaría saber qué dicen estos asesores truchos económicos. Eh, si se rompe el caño, chicos, llamamos al plomero, no llamamos al electricista. Si se me rompe la llave de la luz, llamo al electricista. Y si tengo que certificar una firma, voy al escribano, no voy al rabdomante. Y si me duele la panza, voy al médico, no voy al curandero. ¿Correcto? Porque si voy al curandero y salen las cosas mal, a llorar al campito. ¿Saben por qué? Porque el médico fue 5 años a la facultad para aprender. No le enseñaron a través de correo. El tipo tuvo que ir a la facultad, tuvo que aprender, hacer la residencia en un hospital, en fin. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, para poder llegar a un objetivo, siempre hay un esfuerzo ahí subyacente. Piensen que nada es gratis en la vida. Nada es gratis. ¿Quieren aprender a invertir? Tienen que hacer un curso, tienen que aprender, tienen que nutrirse. Está todo en Internet, en definitiva. Está todo en Internet. En realidad, son ustedes los que van a decidir cómo quieren apropiarse del conocimiento. Lo pueden hacer en forma autodidacta o lo pueden hacer en forma, como les digo, personal. Bueno, no me voy a extender mucho más. Eventualmente, si les queda alguna duda con respecto al curso que empieza el lunes, me mandan un mensaje, saben que no hay problema, yo les contesto, estoy ahí siempre para sacarles y sanearles cualquier duda que a ustedes les surja. Por lo pronto, ahora sí, si quieren podemos charlar un poquito, me pueden contar a ver qué duda eventualmente les pueda surgir. Juan me había escrito un mensaje, pero bueno, no está más. Sí, yo me acuerdo, Fer, cuando era chico, iba al supermercado, siempre le cuento a los chicos esto a los alumnos, iba al supermercado con mi mamá y cuando íbamos comprando, digamos, metiendo las cosas en el carrito, íbamos como apurándonos rápido, prácticamente corriendo, porque detrás nuestro venía el empleado del supermercado con la tiqueadora, venía aumentando los precios y era una cuestión de meter cosas en el carrito antes de que aumentaran, porque con el código de barra viejo que tenía esos productos, por ahí pagábamos un poquito más baratas las cosas. Era tan terrible la inflación que teníamos que había que correr literalmente detrás de los precios. Con el curso me dice, esperen que no veo, bueno, no sé cómo se llama porque tiene un nombre raro. Me dice, profe, con el curso ya salimos listos para invertir. Exactamente. Eventualmente ustedes van a tener que abrir una cuenta comitente en un broker, que eso después lo van a hacer a través del asesor. Abren una cuenta comitente y ya se arman una cartera de inversión y van a tener, por un lado, la cartera de inversión, que eso lo hacen con el asesor, o sea, conmigo, y por otro lado, tienen la parte personal, la parte de finanzas personales, donde ustedes van a tener que aplicar estas pequeñas herramientas tan útiles que yo les voy a enseñar para que maximicen lo más posible el dinero que tengan. Recuerden que para empezar a invertir lo puedo hacer a partir de 1.000 pesos, o sea, $2.
Un poquito menos de dólares, porque hoy estamos con un dólar ya en 550, así que con un dólar 75, un dólar 70, yo ya puedo entrar a invertir. Y eso, ténganlo más que seguro que no pasa en todos lados del mundo, ¿eh? En Argentina es posible, y está bueno que tengan esa posibilidad. Y otra cosa, digo esto, y bueno, mientras tanto pueden seguir poniendo las preguntas que quieran en el chat. Eh, al momento de invertir, el riesgo solo depende, si se quiere, del factor de mercado, es decir, equilibrio de mercado, que compre una acción y que baje el precio de la acción por algún motivo, ya sea específico de la empresa o del sector, ¿correcto? Pero no, pero no de que pierda el activo porque el broker, por ejemplo, no me lo devuelva. Ustedes cuando compran una fracción o una acción o una fracción de una acción son dueños del instrumento. Y el mercado, que en Argentina hay 5 mercados que están todo el tiempo operando y trabajando con los diferentes tipos de inversores que existen, son contraparte central, es decir, garantizan que el inversor no pierda dinero. El curso sirve si soy de Ecuador. En realidad, por supuesto que sirve. La parte de finanzas sirve para cualquier persona del mundo, porque las finanzas son iguales para todo el mundo. El ahorro, la finanza, el concepto de dinero, el concepto de gestión, el concepto de el interés compuesto, ya se los dije. Eso es lo mismo en todos lados. No, 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 no cambia. Eventualmente lo que puede haber una diferencia es que los instrumentos financieros que se ofrecen en la Bolsa de Valores de Argentina, en el Merval, quizás no son los mismos que los de Ecuador. Pero Ecuador también tiene instrumentos de renta fija, instrumentos de renta variable. O sea, en eso todos los mercados son iguales porque los mercados trabajan en función de una cuestión global y de un orden global con instituciones internacionales que se dedican justamente a supervisar que haya una estandarización de lenguajes, instrumentos y formas de operar en los mercados. Los países que no están, si ustedes me dijeran, por ejemplo, Irán, ¿puedo operar desde Irán? Les diría que no, porque Irán es un país que en las listas de la GAFI, que GAFI es un organismo internacional que se encarga de supervisar qué hacen las diferentes CNB, por decirlo así, la Comisión Nacional de Valores en Argentina, o la UIF, la Unidad de Información Financiera. La GAFI lo que hace es supervisar que nosotros cumplamos los parámetros internacionales. Esto para contestarle a la persona que me preguntó de Ecuador. Y Ecuador es un país que pertenece a los 40 países GAFI, igual que Argentina. En cambio Irán, en cambio Irak, en cambio Siria, en cambio, no sé, Afganistán, no pertenecen a esos países o están en listas negras por problemas más que todos de cuestiones de terrorismo. Caro me dice, ¿por qué bajó Sami si es exportadora? Bueno, a ver chicos, todas las empresas que hoy por hoy exportan productos reciben divisas de afuera. Y cuando yo cobro una divisa de afuera, automáticamente el Estado, en vez de pagarme un dólar competitivo, es decir, un dólar mínimo, un dólar blue, perdón, un dólar cable, olvidémonos del dólar blue porque el dólar blue es el dólar informal, un dólar cable o un dólar MEP, que hoy está en 516 pesos, el dólar MEP, me pagan un dólar oficial de 300 y pico pesos, no sé cuánto está exactamente el oficial. Entonces, al perder competitividad, las empresas que exportan generalmente desde Argentina hacia afuera, pierden competitividad en el sector y es mejor por ahí para las empresas que nos compran, comprarle a países que no tengan estos problemas y que pueden a través de justamente tener mejor competitividad, lograr mejores precios y mejor eh, estar mejores afianzados en el sector al que pertenecen, básicamente, ¿se entiende? O sea, por ahí hay cuestiones inherentes o particulares. Yo la verdad que no conozco exactamente la cuestión particular de esta empresa, pero las empresas exportadoras en general hoy están sufriendo un poco. Uno de los motivos por los cuales han perdido competitividad es el tema del dólar oficial. Es decir, venden productos afuera y cobran con dólar oficial y por supuesto hay retenciones. Las retenciones hoy son tremendas como impactan en la economía.
Bueno, claramente las medidas han afectado muchísimo, Caro, como decía anteriormente, justamente por esto de que en algunos casos beneficia y en otros casos perjudica, pero esto ha sido más una pérdida para los empresarios que para el gobierno. Para el gobierno, estas son todas medidas restrictivas del gobierno para tratar de evitar dos cosas: la fuga de dinero de divisas y tratar de calzar el Banco Central para poder tener de alguna forma cobertura, nada más. El curso sirve para invertir afuera en una empresa, no te había visto, Fer. Por supuesto que sí, claramente. El dólar puede llegar a perder si el poder como moneda más fuerte del mundo. Bueno, ahí estamos hablando ya de un contexto mucho más macroeconómico y medio plazo o a largo plazo. Hay una corriente muy fuerte. Ustedes ya saben, si saben lo que son las DeFi, que son las economías descentralizadas, que están ahí como empujando para lograr tener cada vez más presencia. Incluso ya se habla de un dólar digital en el mundo. Hay sí una corriente que todavía falta para que se logre, de que va a terminar desapareciendo el billete como lo conocemos hoy. La concepción de moneda en papel va a terminar desapareciendo. Todo va a ser digital. Aquel que no logre acomodarse o ajustarse a las economías digitales va a quedar por fuera de los circuitos financieros. ¿Por qué? Porque ya no va a existir más el papel moneda. El papel moneda como lo conocemos, que sale emitido e impreso todavía en una imprenta, porque no deja de ser una imprenta, la casa de moneda, va a terminar desapareciendo. A mediano plazo ya es un hecho. De hecho, ya hay países que están empezando a trabajar con dólar digital o con monedas digitales que están por el momento conviviendo con el papel moneda común, pero eventualmente la idea es reemplazarlo a largo plazo. Y las criptomonedas son claramente un ejemplo también de eso, ¿no? Exacto, vamos a hablar de hecho en el mismo curso van a ver cómo comprar dólares sin restricciones. Bueno, a ver, con respecto al dólar sin restricción, teníamos la posibilidad de hacerlo a través de la compra del GLD30. El GLD30 es un bono que yo lo puedo comprar con pesos y después lo vendo y lo transformo en dólar. Pero ahora se puede hacer, pero ya por supuesto el gobierno no podía hacer menos. Metió ahí en el último decreto un apartadito que no sé si lo han leído, que tiene una restricción en cantidad y en calidad y depende de qué clase de inversores son. Lo vamos a ver en particular, todavía algo se puede hacer con eso. Maxi me dice, ¿será que me pueden guiar para abrir Balance? Quise hacerlo por celular y no entiendo lo que dice. Sí, Maxi, me escribís al privado y te explico cómo haces para abrirte la cuenta. Hacemos el perfil de inversor, fondeás y ya la tenés lista para trabajar. Es realmente una pavada hacerlo, así que despreocupate que lo hacemos en un ratito. No hay ningún problema. Está helado el mate. Bueno, ¿alguna pregunta más, chicos? Yo no tengo apuro, ¿eh? Así que pregunten tranquilos que sáquense bien las dudas. Bueno, aparentemente no hay más preguntas. Si no hay más preguntas, chicos, me despido, que tengo otra reunión. Les dejo otra aclaración que está buena. Cualquier duda me la pueden hacer a través de este canal, me la pueden hacer por Instagram, me la pueden hacer en forma privada a través de mi WhatsApp. Háganlo como a ustedes realmente les resulte más cómodo. Juan me dice, yo tengo una cuenta en Balance y opero con broker. Esto no sé si no afecta si quisiera hacer el curso. Por supuesto que no, Juan, absolutamente no. ¿El curso va a ser todo virtual? Sí, claro, va a ser todo virtual. Bueno, chicos, me escriben por privado. Todos ustedes supongo que están en el grupo inversores, así que yo soy el administrador del grupo inversores. Saquen el número, me escriben
y hacemos una reunión, hacemos un meet y nos ponemos de acuerdo y les explico lo que haya que explicarles. No hay ningún problema. Bueno, ¿alguien más, chicos? Nos vamos a la 1, nos vamos a las 2, nos vamos a las 3. Bueno, les mando un gran saludo. Gracias a ustedes por estar ahí. Fíjense, si hubiera estado hablando seguramente de, no sé, algún chisme o lo que sea, habría 50 conectados. Bueno, no importa. Ustedes son los inteligentes, ustedes son los precursores, ustedes son los que van a ser exitosos en la vida. Se los puedo realmente asegurar. Así que vamos para adelante, vamos en este mundo de las inversiones que no es para todos, desde ya se los digo. Gracias a vos, Andrea, por estar siempre ahí. Les mando un abrazo muy grande, les mando un saludo y estamos